Hola, muy buenas noches a todos. Estamos aquí nuevamente con ustedes. Hoy va a ser una situación diferente, no es dentro del curso de Sagradas Escrituras, pero es para hacer un poquito de lectio divina y así con la lectio divina conocer un poquito más sobre la palabra del Señor. Entonces, bueno, vamos a hacer la lectio divina del día de hoy, de la lectura del Evangelio del día de hoy. Pueden mandarme sus comentarios, pueden mandarme sus dudas, pueden mandarme sus inquietudes. Aquí las estaremos revisando. Por ejemplo, ya estoy viendo a las personas que se están conectando. Saludo a todos los hermanos que se conectan. Alexandra Melek, muchas gracias por conectarte. Saludos. Saludos también a Irma, Denichi, a Maris, a Laura Angélica, a Guillermo, a Karen, a Sencillito Bonito, a todos los hermanos que se están conectando. Pues vamos a hacer hoy a Carlos Giovanni Contreras Blancas. Saludos, hermano. Vamos a hacer lectio divina, vamos a aprender a hacer lectio divina esta noche. Voy a explicar brevemente de qué se trata la lectio divina. La lectio divina en sí es la forma correcta en la que podemos leer la palabra de Dios, bajo el criterio de la iglesia. De hecho, la lectio divina surge en los monasterios, allá en los monasterios de clausura, donde los monjes realizan la lectura de la palabra de Dios a través de este método. Y ya este método se conoce actualmente como lectio divina, es decir, lectura divina, lectura de la palabra de Dios, lectura para comprender la palabra de Dios, lectura orante de la palabra de Dios también en algunos casos se puede traducir. Entonces, las personas de fe, todos los católicos de fe tenemos que hacer lectio divina. De hecho, se sugiere que la lectio divina se haga de manera diaria. Se recomienda que sea con las lecturas del día, las lecturas litúrgicas, en especial el Evangelio, que es la parte primordial de toda la Sagrada Escritura. Hermano Urbano Nicio, saludos. Dice saludo hermano, buenas noches hermano Urbano Nicio, que también estás en el curso de Sagradas Escrituras. Entonces vamos a aprender a hacer un poquito de lectio divina para las personitas que no saben. Vamos a empezar a aprender en este momento. Entonces repito, la lectio divina es un método que usa la iglesia para poder leer, orar y actuar con la palabra de Dios. De hecho, la lectio divina tiene esas tres dimensiones: lectura, oración y acción de la palabra de Dios. Y esto se denota en las etapas que la lectio divina tiene. Y regresando yo un poquito, la lectio divina surge en los monasterios, con los monjes que se reunían en grupo para realizar esta lectura. A través de la lectura conocían la palabra de Dios, a través de esta lectura interiorizaban la palabra de Dios, a través de esta lectura oraban y actuaban conforme a la palabra de Dios. Entonces este es un muy buen método para poder comprender lo que Dios nos quiere decir, lo que Dios nos quiere dar a través de su palabra. Y repito, vamos a usar la lectio divina del día de hoy. Hoy corresponde la lectura del Evangelio de San Lucas, capítulo 18 al 22. Este Evangelio de San Lucas es lo que hoy vamos a participar. Es el Evangelio de San Lucas, capítulo 9, versículos 18 al 22. Entonces los invito, hermanos, a que podamos hoy pues hacer este ejercicio de lectio divina. Si estamos en la misma sintonía, pues vamos a tratar de hacerlo una vez por semana. Una vez a la semana hacer la lectio divina y pues a ir aprendiendo un poquito más sobre la palabra del Señor, ¿sale? Bueno, la lectio, hasta aquí hacemos una pausa y ahora partimos de que la lectio divina tiene 4 etapas. Algunos autores la clasifican con 5. Vamos a usar solamente 4 etapas en este primer momento por cuestiones didácticas para ir aprendiendo. Ya que vayamos avanzando ya integraremos la 5ª etapa. Entonces pongamos atención, tomen nota, ahí necesitamos una libretita, necesitamos una Biblia que la tengan a la mano, una libretita para ir tomando apuntes, para ir tomando notas. Entonces es importante que tengan donde anotar, tengan su Biblia a la mano para poder realizar este ejercicio de lectio divina de la mejor manera. Bien, les decía yo, la lectio divina tiene 4 etapas. Cuatro fases. La primera fase se llama lectio, precisamente, que significa lectura. Se hace una lectura literal. Este primer momento se hace una lectura literal de lo que es el Evangelio o la palabra de Dios que queremos nosotros interiorizar. Esa es la primera etapa, la lectura literal.
Saludo a María Isabel Granillo Godínez, que dice que Dios les bendiga en esta noche. Saludos, María Isabel, que Dios te bendiga. Michi AG, saludos también a ti, una de mis alumnas allá de la Prepa 102. Saludo a Juan Antonio Mesa Acosta también, a otros hermanos que se han conectado, a mi sobrina Ashley RM, Ruiz Mirafuentes. Entonces decíamos, la Lectio Divina va a empezar con este momento de lectura literal, lectura literal, tal cual. ¿Cuál es la intención de la Lectio? Entender el mensaje original que se quiere dar, saber a quién va dirigido, conocer el mensaje, el destinatario, el contexto en el que se da. De hecho, esto es muy importante porque esto nos puede dar una idea de lo que se quiere decir en la palabra de Dios. Entonces, la lectio es la lectura literal. ¿A quién se le dijo? ¿Cómo se dijo? ¿En qué contexto se dijo? Esta lectura literal nos va a permitir ubicar entonces cuál es el mensaje original de Dios, hacia quién va dirigido. Primera parte entonces de la lectio, la lectura, lectio. De ahí pasamos a la segunda fase, que corresponde a la meditatio o la meditación. En esta parte la meditación es empezar a descubrir qué me dice la lectura a mí, ya actualizar el mensaje de la palabra de Dios ya para mí. O sea, ya que comprendí a quién se dirigió, qué se dijo y por qué se dijo, ahora la tengo que ir actualizando hacia mi vida, hacia mí. ¿Qué está pasando? ¿Qué en la lectura qué es lo que Dios me está diciendo? En la lectura qué es lo que Dios me está refiriendo a mí. Esa es la meditatio. Luego de la meditatio viene la oratio, es decir, la oración, en base a lo que Dios me dijo en la lectura, en base a lo que yo descubrí en ese misterio que Dios me quiere comunicar. Tengo que hacer mi oración por esa parte que he comprendido, para que Dios entonces ahora pase solamente de enseñarme, pase entonces ahora a auxiliarme de la gracia de Dios para poder asimilar lo que la palabra me dice. Y la cuarta fase, en este caso es la actio, es decir, cuál es mi compromiso, qué es lo que yo tengo que hacer. Precisamente después de haber leído, después de haber orado, después de haber meditado, ¿qué es lo que yo quiero hacer conforme a la voluntad que Dios me manifiesta en su palabra? Entonces son 4 fases. Sí les pido entonces, hermanos, que tengan una Biblia a su lado, que tengan una libreta, una hoja donde ir apuntando para ir rescatando lo más importante de esta lectio divina. Saludo a Edith Reina Huaman, dice que Dios lo bendiga, hermano. Gracias, hermana, que Dios te bendiga. También que Dios vaya bendiciendo a las personas que se van conectando, que vamos aprendiendo un poquito. Hoy vamos a hacer nuestra lectio divina tomando la lectura de Lucas, el Evangelio de San Lucas, capítulo 9, versículos del 18 al 22. La versión de Biblia que voy a utilizar es Biblia de Jerusalén latinoamericana. Esa es la versión que voy a utilizar yo. Ustedes pueden utilizar la Biblia que tengan en casa, que sea una Biblia católica, para que podamos ir leyendo en base precisamente a esta gran riqueza que la iglesia tiene. Entonces, repito, es el Evangelio de San Lucas, capítulo 9, versos del 18 al 22. Ténganlo ya listo, ténganlo a la mano. La Biblia versión que yo voy a usar es Biblia latinoamericana, de Jerusalén latinoamericana. Y pues entonces vamos a empezar. Vamos a empezar con nuestro primer momento de oración, de lectio. Aquí es bien recomendable que antes de empezar la lectio, pues tengamos un momento de invocación al Espíritu Santo, hagamos una oración de invocación al Espíritu Santo, para que Él sea el que guíe precisamente esta lectura de la palabra. Entonces vamos a empezar con esta oración. La vamos a decir allá desde tu casa, la vas repitiendo conmigo. O si tú tienes otra oración en tu casa, la puedes decir sin ningún problema. Es una invocación al Espíritu Santo con la que comenzamos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, ilumina mi mente. Abre mi corazón para encontrar en tu palabra, Cristo, camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, en una vida nueva según la palabra. Y ser para todos en el mundo un enviado del Señor, un hermano y un amigo, un discípulo misionero. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Bueno, una vez que hemos hecho la invocación al Espíritu Santo, vamos a pasar a leer en este caso la cita bíblica. En este caso, repito, es el Evangelio de San Lucas, capítulo 9, versículos del 18 al 22. Vamos a empezar con esta primera etapa que se llama Lectio. Si quieres anotarla ahí en tu hojita, nada más anota Lectio, es decir, la lectura literal. Saludos, Carlos Giovanni Contreras Blancas, hermanito. Ya estás listo por lo que me dices. Perfecto, me agrada. Entonces vamos a leer esta cita bíblica. Lucas, Evangelio de San Lucas, capítulo 9, versículos 18 al 22, que dice así: Estando una vez orando a solas, en compañía de los discípulos, les preguntó: ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos le respondieron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que un profeta de los antiguos que ha resucitado. Les dijo: ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro le contestó: el Cristo de Dios. Pero les mandó enérgicamente que no lo dijeran esto a nadie. Palabra del Señor. Si es necesario, podemos volver a releer el texto para ir comprendiendo nuevamente el mensaje. Vamos a hacerlo por cuestiones didácticas y por cuestiones que ustedes vayan aprendiendo. Estando una vez orando a solas, en compañía de los discípulos, le preguntó: ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que un profeta de los antiguos que ha resucitado. Les dijo: ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro le contestó: el Cristo de Dios. Pero les mandó enérgicamente que no le dijeran esto a nadie. Palabra del Señor. Entonces ya tenemos esta primera lectura. Ahora hay que rescatar, en esta lectio, hay que rescatar los momentos importantes. Dice en el primer versículo 18, estando orando a solas. En este caso, cuando se refiere a solas y después dice en compañía de sus discípulos, se refiere que estaban apartados. Se refiere que los discípulos estaban apartados de la ciudad, estaban apartados de la cotidianidad. Estaban apartados de precisamente esos momentos donde había tanto ajetreo. Estaban recibiendo precisamente la fuerza de la oración. No estaban en el mismo lugar. No estaban en ese mismo sitio. Entonces, esta primera parte nos implica la enseñanza precisamente del Señor. Estaba a solas con sus discípulos, estaba con ellos, estaba ahí, Jesús con ellos, aparte, después del día, aparte. Luego dice, Jesús les pregunta a sus discípulos, Jesús les hace el comentario a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Jesucristo les pregunta a sus discípulos: ¿qué dice la gente? ¿Qué han escuchado en el camino? ¿Qué han escuchado en la ciudad? ¿Qué han escuchado entre la gente que platica con ustedes acerca de mí? ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Por qué Jesucristo haría esta pregunta? Es una pregunta muy buena. Ya Jesucristo había realizado actividades que le habían puesto de manifiesto su ministerio, sanando enfermos, liberando cautivos, resucitando a algunos muertos. Entonces, para Jesucristo es importante esta parte.